a mí durante más de 5 años a la fuerza. Pero bueno, ahora yo estoy regresando y tú estás saliendo. Para las cosas de la vida. Yo terminé ya el tiempo de la persecución. Bueno, la persecución sigue, pero el tiempo de una boleta de prisión que me pusieron injustamente, y ahora estoy regresando para ser candidato a la Asamblea Nacional, y tú en cambio has tenido que salir perseguida por otro presidente mentiroso y bandido. Así pasa. Pero antes de hablar de lo de Assange, justo eso, no. Yo quería preguntarle, aprovechando que estaba aquí, cuando yo me entero que estábamos en vivo en la convención, bueno, Ricardo Patiño, asambleísta, y me quedé, digo, pero ¿cómo va a ser? Porque no estábamos también al pendiente de todos los tiempos. Y le pregunto, ¿cómo fue eso de regresar a Ecuador, de volver a Zapata después de 5 años? Me dice, 5 años y algo. ¿No le dio como miedo? Porque la persecución, como dice usted, continúa, ¿no? Bueno, sí, de verdad es que da miedo llegar a Ecuador. Da miedo. Yo, lamentablemente, para mucha gente, soy raro, yo no tengo miedo. No le tengo miedo a las cosas, a los problemas. Los enfrento, toda mi vida he sido así. Pero sí, la cantidad de gente que me rodea y que me dice no regrese, y no regrese, y no regrese, yo entiendo por la preocupación cuando te quieren, pues, pero toda mi vida yo le he dedicado a eso. Mi vida ha sido dedicada a construir condiciones para que la gente sea feliz. Esa es la razón de ser de mi vida, más allá de mi familia, de mis amistades, que son también la razón de ser. Pero la razón de ser de mi vida es construir un mundo mejor. Y en el Ecuador lo he intentado hacer, lo he hecho a través de muchas acciones en toda mi vida. Mucho antes de estar en el gobierno de Correa, dediqué a muchas cosas en mi vida y he sido muy feliz haciendo eso. Y en el gobierno ya de la Revolución Ciudadana, mucho más, porque lo hicimos a nivel nacional. Lamentablemente eso ha sido deteriorado, se ha deteriorado en estos 7 años últimos, y yo no puedo quedarme en otro lado, tengo que ir a hacer mi papel. Así que voy allá a hacer lo que tengo que hacer. Y Ricardo, a ver, la causa es porque usted da un discurso supuestamente y la gente piensa que está llamando a la rebelión y a que salgan a las calles. Sí. Siempre lo hablamos con Tupac, ¿no? Porque incluso en los medios, mira lo que me pasó ahora, yo no llamé a nadie, simplemente hice una canción o bueno, critiqué al gobierno. Pero siempre hablábamos de eso, ¿no? También Paola Pavón y otros, que por un tuit o por una cosa, por un discurso, esa fue la causa, ¿no? Esa fue la causa, ninguna otra. Por eso ahora he podido regresar, porque yo nunca tuve ninguna cuestión penal con Contraloría, de ningún tipo. Por muchas acusaciones, por muchas cosas que hubiera en la justicia, jamás, solo fue ese discurso. Sí. ¿Sabes que lo único que pudo hacer Contraloría, y lo hizo por pedido expreso de Moreno y de la Romo, me pusieron una sanción, una multa, porque no le mandé a decir a Julián Assange, de la entrevista, de lo que vamos a hablar ahora, Contraloría estableció por su cuenta, y están locos, por supuesto, que yo debía haberle mandado una comunicación y haberle puesto plazo a Julián Assange, diciéndole cállate, no puedes hablar. Imagínate, a la persona a la que nosotros le dimos el asilo, le dimos la protección, justamente porque los Estados Unidos lo estaba persiguiendo, porque no quería que hablara. Yo le iba a decir cállate a uno de los periodistas más importantes de los últimos tiempos, de los últimos 100 años, ¿ya? Por eso me pusieron una multa. Es lo único que se ha hecho, nada más. Todas las otras investigaciones han sido, digamos, no han tenido ningún resultado, porque somos honestos, esa es la verdad. Entonces, solamente, digamos, eso pasó, digamos, en Contraloría, pero esta persecución y esa boleta de detención que hicieron fue porque yo dije en un discurso, vamos a pelear por nuestros derechos a las calles, y lo dije sin usar la violencia, lo dije claramente, pero instigación a la rebelión, instigación a derrocar un gobierno, tonterías y media. Ya pasó el tiempo que la ley, digamos, no comenzaron el juicio ni siquiera ni nada, y ya, entonces he podido regresar cuando ya prescribió. ¿Cuánta gente tendrá miedo también de decir? Porque eso también es una cuestión de limitar derechos, ¿no? ¿Cuánta gente? Y hay gente que probablemente esté escribiendo
en este en vivo diciendo eso. Muchos nos dicen, pero es que, ¿qué pasa? Que hay que salir. En fin, mejor ni toquemos esos temas por si acaso. Por si acaso, ya que viene la Pero lo podemos tocar en otro momento. En otro momento mejor. Vamos con lo de Assange, porque sí es importante y sobre todo usted como fue canciller y qué bueno que haya estado justo en estos momentos. Y hay una foto histórica que ya después la vamos a poner, pero paso por paso. Primero, cuando usted menciona decirle cállate, no puedes hablar a Assange. Un Assange que es un periodista, que también era activista, fundador de Wikileaks, que todos conocemos también, cómo generó muchísimo temor, sobre todo en Estados Unidos, por la información que se estaba manejando y por todos estos detalles que se estaban conociendo con respecto a Estados Unidos y cómo manejaban la política de Estados Unidos y otros países del mundo. Pero, ¿por qué el defender? Y ya voy paso por paso, pero ¿por qué el defender a Assange? O sea, ¿qué pasó en ese gobierno? ¿Hubo alguna conversación con Rafael Correa? Usted dijo, no, hay que defender, hay que darle asilo a Julian Assange. Sí, bueno, realmente no se trató de defenderlo a Assange. Ya. Porque incluso Rafael Correa algún rato dijo, los gobiernos tienen derecho a tener alguna información reservada, pero sí defender a una persona que comenzó a ser perseguida por hablar. Eso. Ya. O sea, él hizo algo muy importante. Primero, algo que hay que decirlo y que hay que rescatarlo mucho a Londra. Él nunca mintió. Porque a veces puede decir, bueno, un periodista mintió, dañó la honra de alguien. No, solamente develó, quitó el velo a una serie de asesinatos, de crímenes horrendos cometidos por el gobierno de los Estados Unidos. Tengo que decirlo con claridad porque a veces la gente dice, no, es un militar que lo hizo. No. Sabemos que son políticas públicas, ¿ya? Las torturas digamos, en la base de Guantánamo y en Irak, son cosas públicas, ¿ya? Y tétricas, públicas y tétricas. Y tétricas, ya sabemos, hasta se toman las fotos, se enorgullecen de hacer las cosas que hacen. Bueno, Assange reveló algo un video que fue muy importante de una masacre de unos soldados norteamericanos en un helicóptero contra ciudadanos civiles que estaban caminando, estaban tomando una ambulancia incluso, los mataron y los remataron, ¿ya? Después hasta contentos estaban, bueno, qué bien que los matamos a todos. Él lo que hizo fue develar esa información, que él no la consiguió, no la buscó, sino que se la enviaron. Y después muchas otras cosas más. Claro. Y ante eso, el gobierno de Estados Unidos lo persiguió. Sabemos lo que pasa cuando Estados Unidos persigue a alguien, las cosas que hacen, los daños que cometen contra la gente. Perdón. Y pues él pidió asilo. El 19 de junio de 2012, Assange entra a la Embajada de Ecuador en Londres. Claro, o sea, nadie supo que entró de repente ahí. Entró disfrazado. Sí, disfrazado. ¿No? Unas personas que lo conocían de antes nos dijeron que estaba con su mamá. Claro. Y en un lugar que estaban hospedados, se puso unos aretes, se puso una gorra, se puso gafas, se teñó el pelo, hizo un montón de cosas y en una moto se fue y entró. Ya, ¿ustedes no sabían antes que esto iba a pasar ni nada? ¿Él elige Ecuador? Nosotros sabíamos que él tenía interés, pero no habíamos definido nada más, porque habíamos conocido que él estaba interesado en buscar asilo, sí. Ya. Pero la llegada fue de sorpresa para nosotros. Claro, y ahora también habría que preguntarle, pero no sé si en algún momento ustedes pudieron hablar con él de esto, o sea, ¿por qué Assange eligió Ecuador? O sea, ¿por qué de repente meterse en la embajada de Ecuador? Por la información que nos dio, él pidió a muchos otros países y no se lo dieron. Todos tenían miedo de enfrentar a los Estados Unidos. Y Correa tenía una política bastante... El presidente Correa siempre decía los principios primero. Claro, ¿no? Claro. Y lo más chistoso, bueno, no sé si es chistoso, pero claro, siempre en el gobierno de Rafael Correa se ha discutido el tema de que no hay libertad de expresión, ¿no? Claro. O sea, independientemente, y va a Sánchez a pedir asilo ahí. Pero mira, 2 días después, el 22 de junio, Rafael Correa estaba en el evento de Río +20 en Río de Janeiro, y una periodista le pregunta, le dice, oiga, ¿por qué el señor Assange pidió asilo con ustedes? ¿Se lo van a conceder? Y Correa irónicamente le dice, sí, no, qué extraño. ¿Cómo va a pedir asilo
a un país en donde no hay libertad de expresión, en donde hay un dictador, un tirano prácticamente, porque eso es lo que decían los medios, tanto nacionales como internacionales, de Rafael Correa. Pero no importa, yo voy a analizar el caso, ¿no? Pero él ironizó diciendo que es raro que un periodista del tamaño de Julian Assange vaya a pedir asilo a un país en donde, según los medios, no hay libertad de expresión. Claro. Pero ahora, eso trajo, cuéntame cómo fue esa cronología, porque yo me imagino que el gobierno británico también le pusieron los pelos de punta. O sea, no era tan fácil el hecho, y no vimos tan fácil el hecho de que estuviera en una embajada de Ecuador allá. Claro, como sabemos, el Reino Unido y Estados Unidos, más Australia, Canadá, tienen un acuerdo político, militar, pero estrechísimo, ¿verdad? Y claro, el Reino Unido molestó muchísimo. Sin embargo, nosotros cumplimos con los pasos diplomáticos. O sea, inmediatamente, al día siguiente que entró Assange, el equipo nuestro de la embajada le fue a decir al FCO del Reino Unido, que es el Foreign and Commonwealth Office, que estaba este señor ahí, que supieran, ¿ya? Y luego de eso, pues ellos dijeron, bueno, esperamos que no le den el asilo. Claro. Y nuestro equipo le dijo, pues vamos a analizar el tema. Y estuvimos analizando el tema. Pues tuvimos algunas reacciones bien groseras de las autoridades británicas, sí. Mira que además coincidía que el 27, él entró el 19 de junio, junio con N. El 27 de julio, con L, comenzaban las Olimpiadas en Londres. Claro. Y entonces estaban un poco nerviosos también los británicos por eso, ¿no? Unos días antes del 27 de julio le llaman a nuestra embajadora, el segundo al mando de la Cancillería británica, y le dice palabras a esas, además que yo les he apuntado, son muy fuertes, le dice, esto es una vergüenza, nos están dando demasiados problemas, o sea, tratándolos como chiquillos, ¿no? Espero que resuelvan lo del asilo en cuestión de horas, no podemos seguir esperando. La respuesta nuestra fue, nuestra decisión será soberana, estamos analizando el tema. Termina las Olimpiadas el 12 de junio y el 14 de junio, ya desesperados los británicos, nos mandan una nota diciendo, nosotros tenemos una ley que era de 1987, que nunca la usaron, que nos permitiría entrar a la embajada si es que ustedes no lo liberan al señor, o sea, no lo dejan, lo sacan de la embajada, podemos entrar. Y ahí sí se les armó la grande a ellos, porque lo que hicieron está prohibido por todas las convenciones internacionales. No se puede, en las convenciones internacionales está claramente definido que no se puede amenazar ni usar la fuerza contra otros países. Y que las sedes diplomáticas son inviolables. Bueno, menos para Noboa, claro. Menos para Noboa, sí. Así es. Entonces, y después de eso, entonces, cuando eso ellos nos lo plantearon el 14 de agosto, ¿ya? Yo le informé al presidente Correa inmediatamente. El presidente Correa me dijo, no puedo creer que hicieron eso. Sí. Ellos, pero de verdad, déjame ver el documento, ahí está. Es una ayuda a memoria que se llama en términos diplomáticos. Y me dijo, bueno, ¿y cómo está el análisis del tema? Yo le dije, Rafael, estamos analizando la situación. Yo creo que, digamos, realmente el peligro que corre a Assange de que lo envíen a Estados Unidos y lo condenen a pena de muerte o cadena perpetua es muy grande. Y ya sabemos lo que eso puede significar. Si lo mandan, además, a la base de Guantánamo, sabemos lo que le puede pasar. Claro. Y el presidente me dijo, bueno, si la situación, tú has analizado la situación y las cosas tienen que resolverse, resuélvelas ya. Y al día siguiente nosotros ya tomamos la decisión, por decisión del presidente Correa, de conceder el asilo. Esto fue un boom a nivel mundial. Increíble que un país tan pequeñito como Ecuador pueda ¿Cuál fue el día que se le concede el asilo? El 16 de agosto. El 16 de agosto se concede el asilo. Ya. Justamente 2 días después de que recibimos la amenaza. Claro, y tenían apoyo ¿era Ecuador solo contra el gobierno británico o tenían apoyo de organizaciones? La verdad es que cuando tomamos la decisión todavía no había el apoyo de nadie. Ya. Nosotros la tomamos soberanamente porque
porque Correa no solamente tiene principios, sino que es valiente. Pero inmediatamente después, el 18 de agosto, se reunieron los países del ALBA, países que son muy de izquierda, digamos, en América Latina. Todo el apoyo. El 19 de agosto, el día siguiente, hacemos una reunión con todos los cancilleres de UNASUR. Todos los cancilleres llegaron inmediatamente al Ecuador. Mira, esto fue una cosa impresionante. En 2 días prácticamente todos los cancilleres estuvieron en Guayaquil, hicimos una reunión y el apoyo completo. Y lo peor para Estados Unidos y para Inglaterra es que el 24 de agosto tuvimos el apoyo de la OEA. Ya. Con el voto de los Estados Unidos. Increíble. Claro. Estados Unidos tuvo que votar, dijo, me acojo a la mayoría. Porque teníamos unanimidad. El único voto en contra fue el de Canadá. Ya. En toda la OEA. Esto ¿Y es una supieron cosa... por qué Canadá vota en contra? Bueno, Canadá porque está también en esa alianza completa, digamos, con Estados Unidos, Claro. Reino Unido y Australia y Japón. Pero Canadá desde el principio dijo que no, ellos no votarían. Los Estados Unidos quisieron arreglar la resolución para aguarla, para que no parezca, pero finalmente no tuvieron otra alternativa más que decir, bueno, nos acogemos a la mayoría. Pero nosotros no creemos que el Reino Unido haya querido realmente amenazar con esa observación. Pero tuvimos el apoyo de UNASUR, de ALBA, UNASUR y la OEA, y eso fue muy fuerte, porque pues... Bueno, ya se sentían también apoyados, ya Ecuador por lo menos no estaba tan solo ya era frente otra a un cosa. gobierno. Aunque un día antes de la resolución de la OEA, el Reino Unido mandó una carta ya diciendo, no quisimos decir lo que dijimos. Ya, claro. Pero lo que dijeron fue terrible. O sea, nosotros dijeron, digamos, apoyándonos en nuestra legislación, si ustedes no resuelven esto pronto, podemos tomar la opción de entrar y sacar al señor Assange de su embajada. Felizmente no lo hicieron. Claro, no, felizmente, claro. Hubiera sido un precedente, bueno, que ahora lo tenemos en Ecuador con lo de la Embajada de México, pero hubiera sido un precedente también bastante violento. Claro. ¿no? No, además, una cosa que siempre les preocupa a los gringos y a los británicos es que ellos tienen muchas más embajadas de lo que nosotros tenemos en el mundo. Claro. Y si ellos ponen un precedente de esta naturaleza, otro país puede decir, ustedes invaden embajadas. Pues nosotros vamos a invadir la de ustedes. Claro. Entonces, Sí. como países, no un grupo, porque a veces sucede que un grupo armado, que unas personas van a... No, estamos hablando de un país que lo haga formalmente. Para ellos es muy difícil hacerlo porque saben las implicaciones que les puede significar a ellos. ¿Fue un dolor de cabeza todo este tema, así como canciller en su momento? ¿O? Realmente no, teníamos mucho que hacer, mucho trabajo también. Yo intenté varias ocasiones que el asunto se resolviera amigablemente, que se resolviera a través de acuerdos legales. Lo que pretendíamos simplemente es que le dieran el salvoconducto a Assange. No queríamos que lo felicitaran, que el Reino Unido dijera bravo, bravo lo que has hecho. No, sabemos que no, porque ellos están en las guerras junto con los Estados Unidos permanentemente. No iban a aplaudirlo. Pero hay una convención de asilo firmada en Caracas, de la que, claro, Estados Unidos nunca suscribe esas cosas, ¿no? Pero ellos están observando y después dicen, aplíquenlas, Claro. pero ellos no las aplican para ellos. Y les dijimos, nosotros tenemos todo el derecho a esto. Lo que queremos es que le den el salvoconducto. Déjennos llevarlo en un vehículo al aeropuerto y llevarlo a Ecuador, porque le hemos dado asilo, como todos los países del mundo hacen, como lo hacen ellos, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos. Le dan asilo a personas perseguidas políticamente. La decisión, digamos, la determinación de si es o no perseguido político siempre le corresponde, según todas las convenciones, al país asilante. No le va a corresponder al país que lo está persiguiendo, Claro. sino al asilante, porque el que lo está persiguiendo siempre dirá que es un delincuente, que lo que sea, ¿verdad? Pero el asilante es el que decide, nosotros lo habíamos decidido. Lo único que tenían que hacer ellos es permitir que vaya, llevarlo en un carro al aeropuerto, pero por supuesto ellos estaban siguiendo
las órdenes de los gringos y decidieron no soltarlo nunca. O sea, de verdad, cuando pasó lo de la Embajada de México, y haciendo un paréntesis en toda la historia, cuando pasó lo de la Embajada de México, mucho se discutía sobre este tema y mucho se puso sobre la mesa el tema de Assange, porque es justo lo que me acaba de mencionar. En el caso de Jorge Glass, en este caso solicita y México dice, sí, efectivamente es un perseguido político, pero para el gringo de Daniel Noboa no le importó mucho y dijo, no, o sea, básicamente se puso en la posición estos dos casos. Pero mira, además la diferencia, el Reino Unido, un país imperial, con todo lo que significa, no solamente el Reino Unido imperial, sino los acuerdos militares que tiene. No se atrevió a invadir a un pequeñito país claro. de 250.000 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y en cambio, este presidente Noboa decidió hacer este rompimiento, digamos, de las convenciones internacionales y, bueno, todo lo que hizo, lo hizo violando la ley, violando las convenciones, violando el derecho del asilo, porque ya Jorge Glass tenía asilo. Claro, así es. Estamos conversando con Ricardo Patiño, por si acaso, pilas para que pongan like y además sea parte de nuestras membresías y se suscriban. Todavía vamos también por la mitad de este tema porque hay mucho que conocer y sobre todo de primera mano, ¿no? Canciller en ese momento, y como les mencionaba, no tenía dolor de cabeza con este tema, pero al final, por ahora, resuelto este tema. Todavía falta mucha tela que cortar. ¿Nunca habían conocido antes a Julian Assange o sí lo habían conocido? Un equipo nuestro lo había conocido. Ya. El cónsul Fidel Narváez, nuestro cónsul en Londres, lo había conocido antes porque Julian Assange había ya sacado una información, los Wikileaks. Sí. Como consecuencia de los Wikileaks, nosotros expulsamos a la embajadora, bueno, formalmente la declaramos persona no grata. Claro. ¿Ya? A la embajadora de los Estados Unidos en el Ecuador, porque mintió sobre unos temas, y claro, además ofendiendo al presidente, ofendiendo al jefe de la policía. Eran información que había salido en los Wikileaks, en esas revelaciones. Pero salió una poca información. La habían mandado, creo que al diario El Universo. Ellos escogían qué sacaban, qué no sacaban. Y a nosotros no nos gustaba eso. Nosotros dijimos, bueno, si han dicho cosas como esta embajadora ha dicho esta mentira sobre el presidente Correa al gobierno de los Estados Unidos, quisiéramos saber todo. Y entonces Fidel Narváez, nuestro cónsul, que después le dio un salvoconducto a Snowden. Sí. Ah, mira. Esto fue tremendo. Amigo lo contactó. Dijo, yo tengo cómo contactarlo a Assange. Porque ¿qué es lo que pretendíamos nosotros como gobierno? Que salga todo. Que no nos estén sacando las cosas por parte, que salga toda la información de los Wikileaks, de todas las, en otras palabras, de las comunicaciones entre la Embajada de Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos. Para saberlo. Y eso le mandamos a pedir cuando Fidel nos dijo, sí, he tomado contacto con Assange. Por favor, pídele algo. Dile que saque toda la información sobre el Ecuador, porque ellos la tenían muy restringida. Y efectivamente, en unos pocos días después, Assange accedió a nuestro pedido de sacar toda la información y salió toda la información. Claro. En apenas un mes él accedió. Nosotros se lo pedimos en abril, el 5 de abril, y el 6 de mayo él accedió y sacaron la información. Entonces, había un conocimiento sobre él, pero no directamente de parte de nosotros, ¿no? Claro. Perdón que esté mirando igual a la compu, pero estaba justo buscando esto, ¿no? Heather Hodge se llama no sé si todavía está, pero se llama la embajadora que fue declarada persona non grata. Claro. Y claro, y ahí estaba viendo lo del tema de las filtraciones y todo lo demás. Claro, a ella cuando supimos lo que había dicho, porque había dicho que Rafael Correa había nombrado como jefe de la policía a un general Hurtado, porque sabía que era corrupto. Y entonces así lo tenía del pescuezo. Claro. Imagínate que el presidente Correa va a hacer eso. Yo la llamé inmediatamente y le dije, señora, a ver, usted dijo eso.
me dijo, no podemos comentar sobre los Wikileaks. Aquí está, esto es un reportaje justo eso de la BBC. Dice, en el cable el embajador indicaba que Jaime Hurtado había usado su cargo como comandante de la Policía Nacional y su influencia personal para extorsionar, apropiarse del dinero público, facilitar el tráfico, bla, bla, bla. O sea, esto es lo que había dicho esta señora. O sea, una falsedad, pero además que implicaba tanto al jefe de la policía como al presidente Correa, como el presidente lo nombró, porque sabía que era corrupto. Pero le hicieron la pregunta a esta Yo le pregunté, como canciller, le dije, señora, a ver, dígame usted, ¿esta información que ha salido en Wikileaks es cierta? Ya. Ella podía darme muchas respuestas. Claro. Podía haberme dicho, no fui, o sí lo hice, pero ni siquiera me contestó, sino que dijo, no podemos pronunciarnos sobre esos cables de Wikileaks. Ya. Para mí eso fue una confirmación de que sí lo dijo, porque si no lo hubiera dicho, me habría dicho, canciller, no es cierto, yo nunca he dicho eso. Ajá. Podría haberlo dicho, pero si me dijo, es que nosotros no nos podemos pronunciar, es que ya no querían mentir otra vez delante mío. Y entonces yo le dije, bueno, muchas gracias, hasta luego. Y en la tarde le mandamos a decir que se fuera. Así y en es. 48 horas salió del país. Así mismo es, por si acaso, qué pena, bueno, que no, para la próxima tiene que venir en vivo, porque si no hay muchas preguntas seguro por ahí en este caso. Y ya comentamos, bueno, de por qué, ¿no? ¿Qué había hecho también Assange? Podemos buscar, y ojo, porque es un tema complicado, Ricardo, igual quienes defienden la libertad de expresión hablan de ciertos límites, porque no puede ser que saques información de esa forma, decían algunos. Yo me acuerdo cuando leíamos sobre ese tema, porque hay documentos, como usted decía, confidenciales. ¿Eso es libertad de expresión o qué? ¿Es realmente un periodista porque no filtró, como decimos nosotros los periodistas, ver la información, investigar, ¿no? Pero digamos que fue importantísimo que el Julian Assange haya sacado también todas estas informaciones para el mundo, ¿no? Ustedes también lo vieron de esa forma. Claro, y es, digamos, un ejemplo de develar crímenes horrendos. O sea, Londra, esto es importante decir, crímenes horrendos. Eso no puede quedar escondido. Tiene que saberse, pero además tiene que saberse para que se procesen y se enjuicien a los asesinos. Pero el mundo al revés, el famoso tango cambalache, al que denuncia, devela lo que sucedió, lo persiguen y lo persiguen y lo persiguen hasta que hace poco, afortunadamente, ya pudo quedar en libertad. Y a los asesinos, no sé, pero seguramente que los premiaron. Claro. Ese es el problema, o sea... Claro, y Ricardo, ¿cómo era? Porque él tenía este proceso también judicial, aunque fuera asilado. ¿Cómo fue el continuar también pendiente de todos estos procesos por estas filtraciones de Wikileaks y todo lo demás? También los países que estuvieron involucrados y sobre todo que había que hacerles interrogatorios, había que seguir el proceso judicial. Estados Unidos comenzó un juicio que se llama del Gran Jurado allá. Sí. Cuando le preguntamos nosotros si había comenzado el juicio, no nos contestaron tampoco. Ya. Y comenzaron ese juicio y después lo siguieron. Sí. Especialmente cuando ya Julian Assange, cuando Moreno, este traidor de la peor calaña, entrega a Julian Assange, permite que la policía británica de Scotland Yard entre a la embajada y lo sacan. Entonces ya Estados Unidos dice, sí, nosotros ya estamos enjuiciándolo. Ya lo habían comenzado a enjuiciar desde mucho antes, desde el tiempo nuestro incluso. Y claro, Julián ha tenido que contratar un equipo de abogados, ahí está Baltasar Garzón y muchísima gente muy prestigiosa a nivel internacional que han estado defendiéndolo. Y han tenido que estarlo defendiendo permanentemente, casi que todos los días él tenía que verse con su equipo de abogados para defenderse ante las acusaciones y ante los juicios que le han desarrollado en los Estados Unidos. Después de eso, el juicio de la extradición, bueno, es una larga historia, pues no conozco el detalle de eso, pero larguísima y complicada. Sí, claro. Yo creo que el equipo ha sido muy bueno. Finalmente, mira, que lograron que ya no vaya a los Estados Unidos. Nosotros, nuestro principal temor, y claro, el principal objetivo de Estados Unidos era llevárselo allá. Finalmente llegaron a un acuerdo. Y te digo una cosa, algo que yo reclamé siempre, es que los periodistas del mundo, las asociaciones de periodistas, los organismos de defensa de los derechos de la libertad de expresión, prácticamente se callaron durante todo ese tiempo en que Julian Assange fue protegido por nosotros, con excepciones. Claro. Y además personalidades muy interesantes que siempre estuvieron apoyando, pero muy excepcionalmente.
el periodismo mundial, incluso los periódicos que se beneficiaron de la noticia, porque Julian Assange no lo publicó, esas noticias las mandó a los periódicos y les dijo a los periódicos, a los encargados de los periódicos, por favor, cuiden ustedes de que no vaya a salir el nombre de una persona que pudiera después ser agredida porque participó en alguna de estas cosas. O sea, les dijo, saquen ustedes la información que no ponga en riesgo la vida de otras personas, ya sea de otros gobiernos o de los mismos Estados Unidos. Ellos se beneficiaron porque fue un boom esta información a nivel internacional y sin embargo cuando ya Julian Assange lo comenzó a perseguir Estados Unidos, ellos lo dejaron solo. Claro. Nosotros lo protegimos. Ya. Y ahora, antes de llegar a lo del nefasto Lenín Moreno, sí había algunas comunicaciones, algunos reportajes, algunos videos de que sí, Julian Assange y las fiestas que hacía en la embajada y todo. ¿Cómo llevaron eso ustedes? Porque sí hubo un video de que alguna reunión y alguna fiestecita por ahí. ¿Cómo llevaron eso ustedes? Pero es absolutamente legítimo y razonable. Sí. Lo acusan a él de que jugaba pelota. Un hombre metido en una oficina pequeña, porque nuestra embajada en Londres es muy pequeña, tenía que jugar pelota, tenía que hacer ejercicio, flexiones, hacía algo de boxeo. Sí. Entonces, que ¿por qué ensuciaste las paredes? Caramba. O sea, ya está bien el primer mes, los 2 meses al principio, pero ya después él necesitaba hacer algo para poder... Imagínate, tú te imaginas, Alondra, que estés 1 año en un lugar encerrada, claro, que no puedas salir ni a tomar el sol, porque salía a tomar el sol y ahí estaban los policías británicos. ¿Ya? Bueno, esas eran las acusaciones contra él, ¿no? Que dejaba las cosas sucias, que los platos, etc. El tema para él era tremendamente duro, digamos. La vida de él era muy, muy difícil. Pero se me fue el hilo de lo que me preguntaste. Del tema de justo de estas acusaciones, ¿no? De algunas reuniones. De una fiesta, claro. Sí. Recuerdo que, yo no sé si fue en la primera, el primero o el segundo aniversario que él estuvo ahí, sí, que fuimos y pues invitamos a unas personas a conversar con él, a saludarlo. Estuvo Piero, este famoso cantante latinoamericano, y algunos amigos de él, algunas amigas de él, y estuvimos ahí conversando, bailamos. Era algo que se podía hacer en el espacio. Por supuesto. Pero además eso toman esa reunioncita, esa fiesta que hicimos ahí, que además no hubo drogas, no hubo porquerías ni nada, una cosa decente, sí, ¿ya? Para decir que Julian Assange se pasaba en fiestas. No, Julian Assange se pasaba trabajando. Él seguía trabajando con Wikileaks y yo recuerdo, le adecuamos una oficina para que trabajara con su equipo. Habían 4 o 5 computadoras y un equipo de gente trabajando. El equipo de defensa jurídica de él, que estaba también permanentemente, y el equipo de Wikileaks, que él seguía trabajando con Wikileaks. ¿Y por qué, de dónde piensa que salían también estas acusaciones y por qué hacer este tipo de acusaciones? ¿Era un huésped incómodo también allá de alguien? Yo creo que para nosotros no, ¿no? Para nosotros no, pero sí para los Estados Unidos. Y después nos enteramos que la empresa UC Global, que era dirigida por un español, había a escondidas espiado y estaba espiando. Después con Moreno lo hizo ya de frente, pero con nosotros lo hacía a escondidas, estaba espiando. Esa grabación es justamente de ellos y espiaban todo. Tan grave es el tema que esta compañía, que el dueño de la compañía de apellido Morales, fue apresado en octubre del 2019 después de que Moreno entregó a Assange, porque él hizo actos de espionaje, por un lado, y por otro lado, porque estaba violando un precepto muy importante, digamos, en general del derecho internacional y nacional, es que estaba espiando y develándole a los Estados Unidos, a la CIA, les estaba informando lo que Julian Assange conversaba con sus abogados. Ay, bendito. O sea, eso es súper secreto. Súper privado. Si yo estoy hablando tú eres mi abogado, estoy hablando contigo, una estrategia de defensa, no puedo advertirle a los que me están persiguiendo cuál es la estrategia de defensa, qué
qué pruebas vamos a poner, qué testigo vamos a poner. Y este bandido... Y esta es la misma empresa que después espiaba también a Rafael Correa, que salió justo también. Es la misma empresa que hace. Que si no me equivoco, una de las candidatas a vicepresidenta, creo que era por Centro Democrático, era de las que participó en esta vigilancia y por eso dijeron, aguanta, como la unión de las izquierdas cuando hay una persona que está ahí. No sé si era de Centro Democrático. No sé, sí, de Centro Democrática, no sé si participó en el espionaje, pero era gerente de esa empresa. Estaba ahí. Sí, ya. así es, sí. ¿Pasó por al lado o estaba ahí? Sí, así estaba. Claro, evidentemente. Solo era para entender ese contexto. Vamos, antes de tocar otros temas, a hablar de Moreno. Yo sé que es un tema incómodo, señores. A ustedes no les gusta mucho, pero yo quiero saber cómo es el tema de esta entrega de Moreno. Y creo que para el mundo entero, Ricardo, fue vergonzoso. Sí. Fue vergonzoso también cómo sacaron a Assange, pero sobre todo el tema de esta decisión de este hombre, que ya se sabía que era un traidor, que ya se sabía que iba contra todo. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo ustedes supieron de que este hombre iba a hacer eso? Nos enteramos ese día. ¿Nunca supieron nada antes? No, nos enteramos ese día. Habíamos escuchado que él no estaba muy contento con y ahí Julian Assange tenía la nacionalidad. Ya tenía la nacionalidad, que no se la dimos nosotros, el gobierno de Correa no se la dimos. Ya. Se la dio la canciller de Moreno. Es más, le dieron o sea, que Moreno aprobó eso. Claro. Aprobó que le diera la nacionalidad. La canciller de Moreno le dio incluso un cargo como representante diplomático. Claro. Eso era cuando Moreno todavía no sacaba sus garras. Todavía no, sí, así es. Pero claramente los Estados Unidos, ya sabes que estuvo el vicepresidente de los Estados Unidos allá, claro. O sea, las más altas autoridades, con excepción del presidente, claro. Pero las más altas autoridades de los Estados Unidos estuvieron allá y le dijeron a Moreno, tienes que entregarnos a ese hombre. Lo compraron, le compraron primero su impunidad, porque si los Estados Unidos sabía lo de la cuenta bancaria que tenía Moreno a través de su hermano, la famosa INA Papers, o sea, los Estados Unidos le podía haber sacado el aire y lo podía haber, como han hecho en muchos casos, agarrado en un helicóptero y llevárselo a la cárcel en los Estados Unidos, porque sabían la corrupción en la que estaba involucrado Moreno. Primero le ofrecieron impunidad. Segundo, le ofrecieron $4.000 millones de crédito del Fondo Monetario Internacional, que nos dejó endeudados para largo a nosotros. Y ese fue el precio de la entrega de Julian Assange. Sí. Y también le pidieron que les entregaran una base, como ya sabes, el famoso portaaviones que le ofrecieron a los Estados Unidos para que supuestamente recargue combustible. Pero le entregaron otra vez las Galápagos. Bueno, todo lo que pasó, ¿no? Esta es la realidad, la vergonzosa realidad. Este hombre violó todas las normas internacionales. Eso le iba a preguntar, o sea, ya si Julian Assange ya era ecuatoriano, sí, según yo no se puede. Para comenzar, por la Constitución del Ecuador, tú no puedes entregar a un ecuatoriano, no puedes extraditarlo. Claro. Ya. Segundo, no le puedes quitar la nacionalidad. O sea, la Constitución establece, solo puede perder la nacionalidad alguien que ha recibido la nacionalidad ecuatoriana, o sea, que ha sido nacionalizado, solamente la puede perder por decisión propia, o sea, por renuncia. Y en último caso, el gobierno se la puede quitar a través de un proceso judicial. Claro. No hicieron nada. Se limpiaron con la Constitución ecuatoriana a un ecuatoriano, porque él era ecuatoriano en ese momento, lo entregaron a quien lo estaba persiguiendo y esto era imposible digamos, si se respetara la Constitución, no lo podían hacer. Pero además de eso, hay un principio universal que se llama el principio de no devolución, claro. Que está en todas las convenciones internacionales sobre asilo, en todo el mundo, que dice que tú no puedes entregar a una persona que le has dado asilo, no lo puedes devolver a quienes lo persiguen. Claro, exacto. Y esto hizo este tipo. O sea, y ustedes, en ese momento, nunca nadie les avisó, oye, mira, Moreno tiene esas intenciones. O sea, nos enteramos así en la prensa y así mismo fue ustedes también. Así, nos enteramos en ese momento. ¿Y cuál fue la sensación? ¿Cómo? No, pues no lo podíamos creer. Claro, no lo podíamos creer. Y ellos querían, y lo que quisieron fue tapar el tema. ¿Y qué hicieron para tapar el tema? La ministra
María Paula Romo, dijo ese mismo día, es que queremos advertir que hay un proceso de desestabilización en el Ecuador y que Ricardo Patiño, junto con 2 hackers rusos y un hacker suizo, que no era suizo sino sueco, era Olavini, Claro. han estado ese día para distraer, han estado viajando por el mundo entero. Ellos, yo nunca conocía a Olavini ni nunca conocía a los 2 hackers rusos. Al único ruso que había conocido en mi vida era al presidente Putin y al canciller Claro. Lavrov, ¿verdad? Pero que nosotros estábamos, nos habíamos metido en las comunicaciones del gobierno de Ecuador y que estábamos organizando una desestabilización. Y entonces la prensa comenzó a cambiar de tema, ¿no? A tratar de olvidarse de lo de Assange para comenzar a perseguirme a mí. Y de ahí vino lo del discurso. No. El discurso yo lo había dado hace 6 meses atrás. Y de ahí vino la presión para que me metieran preso. Y a la semana ya tenía boleta de detención. Felizmente yo había salido antes. Pero claro, ellos hicieron el cuadre mediático, ¿ya? Para ponerme a mí en medio de eso, y yo también, que yo le había dado el asilo a Assange. No, entonces, ya estaba completito. Claro, y Olavini, que era amigo de Assange, y como era amigo de Assange, entonces ya había que meterlo preso. No, y al pobre Olavini, ¿tú sabes cuánto tiempo estuvo preso? El abogado de Olavini es justo mi abogado, también Carlos Soria, que le enviamos un saludo gigante porque siempre está ahí luchando. Y él nos comentaba el caso, y María Paula Romo es el rostro de la persecución de Olavini y de todo lo que ha tenido que pasar también ese hombre. El rostro de la persecución y de las mentiras. Sí, las mentiras. O sea, y de sacar ojos, ¿no? Así de sacar ojos. Y no tiene ningún empacho. O sea, cuando después le pregunté, yo le mandaba a preguntar. Incluso tengo un mensaje que ella me mandó, creo que por error, un tiempo después. Mandó decir, cuando justamente las muertes del 2019. Claro. No han sido los muertos así, solamente ha sido un muerto, no han sido muchos los muertos. Y me mandó un mensaje a mí hablándome de eso, y yo le contesto, oye, farsante, ¿qué me mandas a mí a hablar y a justificarte de que no han sido muchos los muertos, sino que poquitos? No se había dado cuenta, seguramente tenía una lista de correos, de mensajería. Yo la mandé al diablo y me contestó, no sé si ella o su asistente, perdón, no nos habíamos dado cuenta de que usted estaba en nuestra lista de contactos. Se había equivocado y le mandó ese mensaje. O sea, no son tantos, ¿no? Esa sinvergüenza, esa sacaojos, sí, sacaojos. Mentía sin ningún escrúpulo. O sea, decir que yo había hecho un montón de viajes por el mundo con esos hackers rusos y con ese hacker suizo que se equivocaron por la I y la E. Y después Moreno también dijo, sí, tenemos todas las pruebas. Jamás pudieron presentar, por supuesto, ninguna prueba porque yo no conocía a nadie de eso. Pero con eso generaron en el cuadro mediático para que, pues hay que meterlo preso a Patiño. Claro. Había dicho unos meses atrás que había que irse a defender los derechos de la gente, y ahora pues está tratando de desestabilizar al gobierno con estos extranjeros rusos, ¿ya? Pues meterlo preso. Claro. Ya con eso tuvieron la justificación para pedir que me metan preso. Pues, y en el mismo momento en donde se meten en una embajada de Ecuador allá y sacan a Julian Assange de forma tan grotesca, violenta y vergonzosa. Así. O sea, sucede esto que me está comentando. Eso fue el 11 de julio que lo sacaron, que lo entregaron a Assange. Y el 18 de julio fue cuando me hicieron no, estoy hablando de julio o de agosto. Cuando fue la liberación cuando fue que entregaron a Julian Assange. Estoy ahorita confundido, perdón, no nos podemos equivocar en eso. Moreno entregó, sí. ¿Quieres que lo busque por acá? Sí, abril. ¿Abril? Es que yo dije que estoy loco, no, fue abril. El 11 de abril le entregan a Assange y a mí el 18 de abril me convocan a la audiencia y dan a la boleta de detención. Ajá, sí, perdón, me equivoqué. Sí, 11 de abril, justo 11 de abril. Sí. No, que también hay muchas fechas, ¿no? Claro, y ya a partir de ahí, no, eso fue una vergüenza, la verdad que me imagino que todo el mundo recordará también esas imágenes. Y bueno, y hablemos un poquito también de cómo hay esta reivindicación, ¿no? De la historia. Antes de eso,
Yo veía muchos artistas y muchas personas en el mundo entero también apoyando la causa de Julian Assange. Sí. Yo me imagino que también Ecuador se conoció a nivel mundial en ese aspecto, ¿no? Por darle asilo a Julian Assange, que era altamente cuestionado, ¿no? ¿Tiene así alguna anécdota por ahí de alguien que haya visitado también la embajada Sí, como artista? bueno, una cosa interesante fue que Yoko Ono, la esposa de John Lennon, ¿Sí? lo visitó en alguna ocasión, pero además le ofreció un premio y se lo dieron en Nueva York. Y a mí me delegó Julian Assange que fuera a recibir también, junto con Baltasar Garzón, el premio en homenaje a ¿Yoko a la Ono? lucha. Yoko Ono sí lo hizo. Pero también lo visitó el hijo de John Lennon. Sí. ¿Ya? Pero hay una anécdota muy interesante, y es que un asesor mío que estaba allá acompañando a Julián en uno de estos días, en el año 2012, en octubre del 2012, tocan la puerta de la embajada y este asesor mío va y pregunta, era una señora, le dice, ¿qué quiere, señora? Soy Gaga. Bueno, ¿y qué busca? No, es que he acordado en verme con Julián. Cerca hay unos almacenes muy famosos en Londres, cerca de la embajada. Y entonces pensó mi asesor que era una señora que estaba confundida y que iba a un almacén, ¿no? ¿Ya? Y le dijo, no señora, no es aquí. El almacén es por allá. No, yo tengo una cita con Julián. ¿Con Julián? ¿Ya? Déjeme ver. Y entonces fue a ver. Y efectivamente la señora no estaba buscando un almacén. A ese almacén había ido el día anterior a presentar su nuevo perfume, ¿Ya? Fame, que lo presentó. Y era Lady Gaga. ¡No! Cuando se dio cuenta que era Lady Gaga, se puso rojo de vergüenza. Perdone, disculpe, pase. ¿Qué? Y Lady Gaga tuvo una reunión de 5 horas ¿De con Julián verdad? Assange, sí. No, él era visitado por... Y no hay imágenes de eso. No conozco. Bueno, hay que pedirle a estos espías que seguramente tienen la imagen de esa visita. Pero fue muy interesante porque este amigo se moría de risa y me dice, qué vergüenza, yo no le reconocía a Lady Gaga. Claro. Soy Gaga. Haber pensado, bueno, Sí. ¿y qué viene a hacer a buscar al señor? Ah, mira tú. Cuando vio que estaba en la lista de invitados, salió corriendo, perdón, señor. ¿Y alguna otra celebridad por ahí que lo haya ido a visitar ahí en la embajada? Bueno, Yoko, ¿no? Yoko Ajá. también es una Ajá. persona muy reconocida. Estuvo también, recuerdo el nombre de él, de Chomsky. No. Chomsky, claro. Pamela Anderson. O Ya. sea, son Sean Lennon, como te decía, el hijo de Yoko. Pero, o sea, estamos hablando de personajes de mucho peso a nivel Y que seguían mundial. su lucha, o sea, lo Que, seguían. claro, que respetaban su lucha, que estaban de acuerdo en que se develaran estas cosas que él develó, y muchos otros artistas. Bueno, igual usted siempre, o sea, hay unas fotos ahí, Davidcito, por favor, para que coloques la foto que teníamos de Ricardo Patiño. Hay fotos muy famosas, pero esa que estamos viendo, mira, ahí justo está ahí en la Sí. ventana, y ahí está, y también tenía contacto con él todo el tiempo. ¿Qué le decía, Sí. por ejemplo, cuando Sí. lo visitaba? Bueno, mira tú él, claro, como era una persona que sabía de estos temas, nunca podíamos hablar abiertamente en la sala, porque sabía que lo estaban espiando. Él sí creía que lo estaban espiando. Y entonces conversábamos en un pasillo muy chiquito. Ya. Él tenía una habitación muy pequeña, Sí. y había un pasillo, por ahí había un baño y por un pasillo para después pasar a la sala. Y ahí me decía, aquí es el único lugar que creo que podemos hablar bajito. Wow. Y bueno, realmente preocupados por él, preocupados por su familia. Bueno, después sabrás también que él con una de sus abogadas se enamoró de una de sus abogadas, tuvo 2 hijos con ella. Pero conversábamos sobre su situación y él le preocupaba qué podía pasar. También, acuérdate que en el 2013 hubo elecciones y me decía, Ricardo, vamos a ganar las próximas elecciones. Le preocupaba, y que, bueno, efectivamente las ganamos, ¿no? Pero él preocupaba qué podía pasar políticamente. Esa era una preocupación permanente de ¿Él él. se casa ahí mismo dentro en ese periodo del asilo? No, él se casa en la cárcel. Ah,
Cuando los británicos lo apresan, se casa en la cárcel después con Estela Morri, que es una mujer simpaticísima, y sueca, española sueca, que fue su abogada inicialmente y después fue su esposa, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, también alguna felicidad tenía él teniendo a una compañera de vida allá, ¿no? Ya, y ahora hablemos de una cosa, porque si no me equivoco, en el 2012, 2013, no sé muy bien la fecha, Julian Assange entrevista a Rafael Correa por Zoom. Ah, sí. Y ahora, mucho tiempo, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ya tengo que contar. Del 12 al 24. Perdón. Del 12 al 24 hay 12 años, aunque no tengas dedos. Es más, los dedos no te alcanzan. No puedo. Tuviste que poner los 2 dedos del pie. Yo tengo que ser fiel a mis dedos, lo siento mucho, porque como toda esa información, yo soy pésima en matemáticas. Y vamos a ver la foto, esta foto que ha sido también, a ver, primero ha dado la vuelta al mundo y sobre todo es una foto que creo que es histórica, ¿no? Sí, Porque claro. tienes a un presidente que es Rafael Correa, en este caso, quien también permite y brinda el asilo a Julian Assange y Julian Assange juntos, porque Sí. tú me corregirás, Ricardo, esta es la primera vez que estaban o sea, primera foto que estaban juntos. Que se conocen presencialmente. Se conocieron en el 2012 porque Assange le hizo una entrevista a Rafael Correa. Esto fue en abril del 2012. Ya, Mira, eso fue en abril. Él en junio entra a nuestra embajada, ¿ya? Pero en esa, le hizo una entrevista y no le hizo saber a Rafael que pretendía solicitar asilo. Es más, al final de la entrevista, pues como era una entrevista que, imagínate, Julian Assange, ya perseguido, porque sí estaba ya siendo perseguido. Él está siendo perseguido desde dos años atrás, ya, con ese famoso tema de Suecia, ¿verdad? Y entonces Julián conversando con Rafael en la entrevista, el entrevistador es Assange y Correa es el entrevistado. Y al final Correa se despide y le dice, bienvenido al club de los perseguidos. Claro. Pero lo interesante es que, Después sin saber que en pocos días más Julian Assange iba a entrar a la embajada. Porque el caso de Suecia es el tema de lo de la supuesta violación. Eso fue increíble, ¿no? Hay que tener cuidado en lo que uno dice sobre esos temas. Pero Suecia se preocupó permanentemente de que no se resolviera el tema del interrogatorio. Porque apenas entró Julian Assange a nuestra embajada, o sea, a los pocos días, nosotros nos comunicamos con Suecia y le dijimos, señores, si ustedes necesitan, porque ellos decían que tenían que hacerle un interrogatorio porque hay unas acusaciones contra él. Nosotros le dijimos, las puertas abiertas. Claro. Vengan, hagan el Nunca se negaron a que le hicieran el interrogatorio. Nosotros desde el principio le dijimos que sí, que le hicieran el interrogatorio. Pero ellos querían que fuera a Suecia. No es que tiene que ser en Suecia, pero señores, lo pueden hacer acá. No es que nosotros solo en Suecia. Después averiguamos. Y les dijimos, oiga señores, ustedes han hecho 300.000 entrevistas afuera de Suecia. Ustedes no solamente la han hecho virtualmente, o sea, virtualmente por Zoom, sino que también han mandado a sus representantes a hacerle interrogatorios a las personas que ustedes tienen que interrogar afuera de Suecia. No te vengan con esos cuentos. No es que en este caso especial, no, déjense tonteras, vengan a ver. Y recién en el 2016 fueron a hacerle el interrogatorio. ¿Qué es lo que querían? ¿Cuál era la justificación para la orden de extradición que Suecia pidió a Europa? Porque no solamente al Reino Unido, sino a toda Europa, es que el señor Assange no lo podía, no iba a hacer, no permitía que le hicieran el interrogatorio. Claro. Entonces, como no permitía que le hicieran el interrogatorio, pues mándenlo acá, aprécienlo donde lo encuentren y mándenlo. Como está en el Reino Unido, mándenlo para acá. Si querían mantener eso así. Tan claro es que en el momento en que Julian Assange es entregado por el traidor de Moreno al Reino Unido, a la semana siguiente Suecia dice, ya no lo queremos. Claro. Ya no lo queremos, no, dejen nomás. Ya estaba ahí todo terminado. Ricardo, me pasé de un tema a otro, que no terminé, puse la foto para hacerte la pregunta, ¿no? De que se reúnen ahora también como una especie de reivindicación, sí. Pero el Parlamento Europeo también le dice hace poco y determina que sí fue un perseguido político, o sea, eso fue, y además unánime, ¿no? Sí, creo que no fue unánime, fue una gran mayoría, sí. Amplia mayoría.
Pero ahí yo, perdona que sea un poco aguafiesta, digo, no lo dijeron en su momento. Lo dicen ahora, cuando ya Julián está en su casa. Pero allá era el tiempo, ese era el momento de llamarle la atención al Reino Unido y decirle, oiga, señor, dele salvoconducto. Todos sabíamos y pues, los gobiernos europeos también lo sabían. Y sabían con lo de Snowden, porque al año de... Esta es otra historia interesantísima. Al año de que Julián está en la embajada, que yo lo fui a visitar, resulta que surge el tema de Snowden. Cuando Snowden denuncia que Estados Unidos está espiando al mundo entero, claro, a la señora Merkel, a Dilma Rousseff, al presidente de Francia, a todos, ¿ya? Cuando sale esa noticia, todo el mundo sabía que Julián Assange era un perseguido político, ¿ya? Y nunca dijeron nada. Sí, se molestaron porque Estados Unidos los espiaba. Espiaba a sus presidentes, a sus primeros ministros, hasta claro, los reyes, creo. Sí. Pero nada más. Claro, y ahora sí. Y ahora ya cuando ya terminó el tema, cuando ya sufrió lo que ha sufrido Assange, ¿cuánto ha sufrido? Desde el 2012 claro, hasta el 2024. ¿Cuántos años? 12 años. Así es. déjame contar. Uno, dos. Ahora dice, así ha sido recién se dan cuenta que ha sido un perseguido político, porque no querían enfrentar a los Estados Unidos en el momento que estaba Julián en nuestra embajada. Eso es todo. Claro, también tiene que haber, sí, por una parte sí es una reivindicación. Ahora, pero también los felicito. No, en buena hora, señores europeos. Qué bueno que lo hicieron. Sí, por eso pero muy tarde. Al fin. Se pudo haber evitado mucho, ¿no? Por Igual supuesto. Ahora esta reivindicación, y yo me acuerdo leer las primeras declaraciones que daba Julian Assange, y el otro día yo justo lo comentaba, ¿no? Lo doloroso, y cuando él dice, estoy libre porque me declaré culpable de hacer periodismo. Sí, además tuvo que declararse culpable. Exacto. Tuvo que declararse culpable, así de aberrante es la justicia o el sistema judicial internacional y de Estados Unidos. ¿Qué enseñanzas les queda también para el, qué sé yo, el derecho internacional, para las cancillerías, para todo el derecho también de las personas al asilo y todo lo demás? ¿Qué enseñanza te queda a ti, Ricardo, y sobre todo con lo que ha pasado en Ecuador con respecto a México? Tú has estado aquí en México 5 años, un poquito más, un país que siempre históricamente ha asilado a perseguidos también políticos, y que esto con Jorge Glass no fue la excepción. Pero ¿qué te queda también de todo esto? Mira, que decirlo en beneficio de México, ha asilado a perseguidos independientemente de su línea política. Así es. Simplemente son perseguidos y les ha dado protección y asilo, ¿no? Y desde siempre, estamos hablando desde la dictadura y desde mucho, o sea, México ha sido un país en donde ha venido muchas personas a encontrar refugio, ¿no? Claro, sí es. Bueno, yo diría algo que es importante, que hemos aprendido, la importancia de la firmeza, de la fortaleza para hacer las cosas, de actuar por principios. Es porque finalmente hemos sido un ejemplo para el mundo. Ese pequeñito país, un presidente como del tamaño de Correa, que sí, es un presidente, un estadista de verdad, dio un ejemplo al mundo. Y ahorita recién se lo reivindica la Unión Europea. Pero mira tú que el tiempo te da finalmente la razón. O sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer en el momento que corresponde hacer, no después. Pero ahora se está reivindicando el nombre de Julián Assange, eso es muy importante. Y algo que justamente Correa entrevistó en el año 2020 a Snowden, este hombre que denunció a los Estados Unidos, que tal vez cojo de ahí también para la conclusión que tú dices. Cuando al final Correa le dice a Snowden, bueno, ¿y qué elección te queda después de todo esto, de la persecución que has sufrido? Porque él dijo, Snowden decía en su momento, yo no puedo entender que mi país, que dice defender las libertades, que dice defender la democracia, esté haciendo lo que está haciendo con el mundo entero. Por eso lo denunció. Y entonces Correa le pregunta, ¿y qué vas a hacer ahora? Todo lo que pueda. Todo lo que pueda por conseguir la libertad, la democracia y la justicia en el mundo. Yo creo que eso nos toca hacer, o sea, actuar por principios, tener valentía para hacer las cosas, hacerlo en el momento que hay que hacerlo y cuidarse de los traidores.
aunque es muy difícil, pues, porque el traidor normalmente se solapa en su hipocresía. Así mismo es. Y bueno, y ahora sí, hicimos un resumen. De hecho, a ver, empezamos, claro, es una hora ya que llevamos con el tema de Assange y qué bueno conocerlo también de primera mano. Me imagino que hay muchas personas ahí con sus preguntas y todo, pero tuvimos, culpa de Ricardo que tuvimos que grabar, pero no hay problema. Ricardo, y ahora sí, permíteme solo preguntarte, bueno, candidato a la Asamblea, vuelves a Ecuador, me imagino, también para hacer campaña. No hablemos de campaña, no vaya a ser que por ahí hay algunos loquitos que quieran perseguir a todos, menos digamos, sí, pues en este caso no cuentan las campañas anticipadas de Daniel Noboa, pero mejor no. Hay un señor que está haciendo la campaña, pero con la plata de todos nosotros. No, por supuesto, pero no pasa nada. O sea, ya en Ecuador está regalando planillas de luz. Claro, ¿no? En fin, ¿qué podemos decir? Pero ahora va a la Asamblea, otra vez a la política, probablemente, bueno, no sabemos cómo quedan los resultados, pero tengas que regresar a Ecuador. ¿Cuáles son también tus expectativas para esta nueva Asamblea y este nuevo periodo, no? Bueno, nuestras expectativas es que finalmente el Ecuador pueda terminar este infierno que ha significado los últimos 3 gobiernos, de Moreno, Lasso y Noboa, que son lo mismo. Lo mismo. Yo creo que uno peor que el otro, igual, ¿no? Sí, van ganándole, a medida que siguen, le van ganando. Noboa sí es lo peor, ¿ya? Es decir, gobiernos mentirosos, gobiernos traidores, que han destruido la seguridad, las carreteras, los servicios públicos. Hasta hoy, hasta he visto que en pesos se llevan, descuartizan las escuelas y se las llevan en pesos. Que estamos con apagones. O sea, ya esto es tremendo. O sea, nosotros dejamos exportando energía con una reserva de aproximadamente el 20% de las necesidades para que siempre haya cómo cubrir emergencias. Y ahora con apagones de 10, 11 horas diarias. Tengo que hacer reuniones con personas en el Ecuador y ¿a qué horas tienes luz? ¿Ya te imaginas eso? A eso han llevado al Ecuador. Yo creo que es tiempo de que ya se vayan a su casa, de que venga un gobierno nuevo, un gobierno que cambie este infierno en el que se ha estado viviendo últimamente, el tema de la inseguridad. Oye, ya, pero eso es de morirse. Literal, ¿no? Porque sí, lo de la inseguridad sí, está matando a todo el mundo. Ya, ahora en Machala bombardearon un barrio. O sea, está fuera de control. Hay que poner al Ecuador en orden. Para comenzar, ponerlo en orden, reinstitucionalizar el país, porque también con el cuento del anticorreísmo destrozaron una de las cosas más importantes en términos de seguridad, era tener un ministerio coordinador de seguridad. Tú necesitas eso, especialmente en países como los nuestros. Pues eso fue lo primero que echó Moreno y los otros lo continuaron. Dijeron que habría que recuperarlo, pero nunca lo hicieron. Entonces hay que poner en orden este país. Necesitamos tener un gobierno que ponga en orden. Por razones, como tú dices, legales, no puedo decir por quién votar. Pero bueno, la gente tendrá señales, ¿verdad? Habrá señales. Y habrá señales. Pero sí, hay que votar por un gobierno que ponga a este país otra vez en la senda del desarrollo, de la equidad, de la justicia, del progreso, de la redistribución de la riqueza, que cada vez estamos peor. Esto es lo que hay que lograr. Y mi rol como candidato ahora y cuando sea asambleísta, es que espero que tener el voto de la gente de la provincia del Guayas y del distrito 1 especialmente, hacer el trabajo con ese nuevo gobierno, perdona tú, y con ese nuevo gobierno para sacar adelante este país. Ok, así que mejor ni toquemos otro tema cuando empiece la campaña y volvemos a entrevistarlo, no vaya a ser que sí, porque están pendientes, pero toditos, porque van contra todo. Ricardo. Hoy te felicito, tu programa es maravilloso. Es el número 1, sí, todo el mundo lo ve, yo lo veo con mucho gusto. Qué bueno, ahí estamos todos los días a las 13:30 y a las 19 horas. Y bueno, estuvimos con Luisa, estuvimos con Andrés. Y yo le digo, no es exclusivo de la RC. Si alguien, algún candidato
candidato viene a México, bienvenido a mi casa, literal, porque esta es la sala de la casa, para poder entrevistarlo, pero esto de las entrevistas en persona, no sabes cómo lo extrañaba. Claro, sí. Porque es por Zoom. Es distinto, sí. Claro, entonces, así que si conoce a alguien más que esté por aquí por México, me lo envía para hacer la entrevista. Ricardo, ha sido genial, fíjate que exclusivamente esto le pedimos para hacer la entrevista exclusivamente de Julian Assange, porque no habíamos tocado estos temas, que le importa no solo a Ecuador, sino al mundo entero. Entonces, qué bueno por darme esos chismecitos y esos detalles por ahí que estaban tal vez escondiditos, así que de verdad, muchísimas gracias, Ricardo. A ti gracias. Que estés muy bien. Tupac siempre me dice que tengas una buena estadía aquí en México. Sí, que se despida de la gente, dice, porque ya. Adiós, gracias, un abrazo, estaré pronto por allá. Por ahora vine a la Asunción Popular de Claudia Sheinbaum y algunos otros temas que tenía que tratar acá, pero estaré en Ecuador pronto. Un abrazo. Ahí está, es que Tupac siempre me regaña, que no deja de despedir a los entrevistados. Bueno, ahí está. Gente, de verdad, muchísimas gracias por haber estado conectado en este en vivo. Sí, es pregrabado, pero ahí estamos y estoy pendiente mientras está saliendo para responder alguna pregunta a través de la cuenta de ingo.es. Mañana volvemos a las 13:30 con entrevistas, con más información. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar conectados, por suscribirse, por ser parte de las membresías, por también dar like y por comentar. Y recuerde compartir para que todo el mundo se entere de que seguimos aquí. No importa dónde estemos, seguimos comunicando, haciendo periodismo, debatiendo, analizando y teniendo invitados también increíbles. Así que nos vemos mañana a las 13:30 y muchas gracias por todo el apoyo. Chao.